pero la plaqueta es activa. Es decir, ese citoesqueleto que tiene esas prolongaciones, que tiene citoplasmáticas para moverse, de la computadora para pegarse entre ellas, todo eso va a ser más activo en la plaqueta que se activa por trombina. Cuando es solo activa por colágeno, se activa, pero no es tan activa como lo hace cuando está con la acción de la trombina. Gracias. ¿Algo más? ¿Las enfermedades? Cuenten. No sé, había una que era una enfermedad que se llamaba de von Willebrand. De von Willebrand, ajá. ¿Se acuerdan que les decía? Es un trastorno. Entonces decía que era ocasionado por por la causa de la deficiencia de von Willebrand, eso mismo, y que era, que se presentaba también en el nacimiento, y que a veces los pacientes era hereditario y que algunos también los presentaban ya cuando eran adultos. Y lo interesante de esta enfermedad es que se daba a denotar porque habían puntitos rojos por toda la piel o se formaban los coágulos de hematomas más fácilmente o a veces sin motivos, y los pacientes empezaban por ejemplo, tenían una pequeña cortadura pero sangraban y las mujeres en cambio les afectaba porque y la menstruación más abundante y hasta con coágulos. Ajá, sí, correcto. La enfermedad de von Willebrand consiste en que tienes deficiencia del factor o un factor que funciona mal. Pero acuérdense que se escribe von Willebrand, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí les puse. Es la enfermedad de von Willebrand, como se lee, como se lee así como textual. De von y le ponen como la B pequeña para pronunciar la otra palabra, así. Ajá, entonces es la enfermedad de von Willebrand. Entonces sí es lo que dice la Caro, es la enfermedad de von Willebrand. ¿Y a qué parte de toda esta parte de la hemostasia primaria afecta la enfermedad de von Willebrand? Caro. Creo que era la primera parte, a la adherencia de las plaquetas, algo así decía. Eso, a la adhesión plaquetaria. Acuérdense que tienen todo el video y ahí está, donde está como señaladito, dibujadito el factor de von Willebrand, que es el que te ayuda a anclar a la plaqueta al endotelio. Si no tienes esa ancla de la plaqueta al endotelio, vas a tener una enfermedad hemorrágica. Pero además el factor de von Willebrand actúa como la molécula chaperona del factor 8. O sea, es la cuidadora, es la niñera del factor 8. El factor 8 es una molécula muy lábil que no puede andar solita por la vida. Entonces necesita una molécula más grande que a donde anclarse para que le lleve a cumplir su función. ¿Quién se acuerda qué hacía el factor 8? ¿Ya vieron el otro video? Era un cofactor de la vía intrínseca. Que te ayuda a activar al factor 10, ¿no es cierto? Que pertenece al complejo tenaza de la vía intrínseca. Entonces, si es que no tienes cómo activar al factor 10 por ese lado, y recuerden que la vía intrínseca del factor 8, la vía inicia la vía extrínseca y luego la vía intrínseca complementa, pero con cantidades mucho más grandes de trombina que lo que hace la vía extrínseca. Si no tienes factor 8, vas a formar trombina, pero en pequeñas cantidades, y el coágulo va a ser de mala calidad, ¿no es cierto? Entonces, la enfermedad de von Willebrand no solo ataca a la hemostasia primaria, fíjense, sino también a la hemostasia secundaria, a la vía intrínseca, exacto. ¿Qué más? La otra enfermedad que se acuerden, chicos. Sí, yo encontré la enfermedad de Bernard Saunier. De la deficiencia de la glucoproteína. No hablen todos al mismo tiempo. Ahorita quien le oí hablar es al Josué. Sí, ¿no es cierto? Sí. A ver, cuente, Josué. Ya, es la trombastenia de Gladman. En este caso, esto se da por sería una alteración de un gen
Y esto es autosómico recesivo, es decir, que ambos padres tienen que tener este gen alterado, dañado, mutado. Y esto es lo que causa. Y la prevalencia es solamente de 1 en 1.000.000 de personas, entonces es súper baja. Ya, de Bernard Soulier. ¿Y Bernard Soulier en qué parte, qué es lo que me dijiste que era? No, la trombastenia de Glanzmann, profe. Ah, ya. Entonces, que como hablaron toditos, ya. Trombastenia de Glanzmann, ¿a qué parte afecta? A la glicoproteína 2B3A. 2D3A, por lo tanto afecta a la Agregación. agregación. Ya, muy bien. Otra enfermedad, ahora sí, se la mandó. Michelle, ¿quiere La hablar? de Bernard Soulier. Bernard Soulier, ahora sí. A ver, cuente. Él dice que ese es un trastorno autosómico y que es la falta de la adhesión del complejo de la glucoproteína número 9. Y dice que este produce hemorragias profusas. Ya. Ok. La que va a mutarse es la 1 y la 9. Si la 5 no se muta. Puedes tener hemorragias moderadas a graves, así es. Y ya, ¿alguna otra enfermedad que les haya mandado o algo más que le mandé al consultorio? Me aspirina, ya me dijeron clopidogrel. Creo que eso eran las consultitas chiquitas que les dije. Ya, ahora preguntas que tengan, chicos. Nada. Doc, yo tengo una pregunta. Ajá, bueno, ya primero tú dices. Ay, gracias. Doc, una pregunta en lo que tiene que ver más en la fibrinólisis. Porque nosotros sabemos que en la fibrinólisis ocurre ya cuando el tejido ya está sano, entonces ahí se elimina. Pero ¿cómo sabemos, cómo el cuerpo cuando el tejido ya está sano para que pueda ocurrir la fibrinólisis? Ya. A ver, bueno, ya yo creo que mejor contestamos cuando ya les explico un poquito de fibrinólisis, que eso todavía no les expliqué, ¿no es cierto? Ah, ya. Pero ahí te contesto ya. Ya, profe. Es por el platisular, ¿verdad, profe? Porque ese es el que activa. Claro, pero la pregunta es que cómo es que se detecta que ya necesitas romper el coágulo. Exacto. Ajá. Sería por los mecanismos de control. Sí, o sea, hay algunos mecanismos de control, pero ya les digo, mejor pasemos, si quieren, a la explicación y ahí vamos desarrollando y si se acuerdan alguna pregunta y me dicen, ¿ya? ¿O tienen algo más de lo pasado, tal vez de plaquetas que digan? Y la hemofilia igual también es otra enfermedad que igual es por la falta de un factor, ¿verdad? O bueno, de factores, o sea, igual producen los sangrados. Claro, la hemofilia puede ser de tipo A, B o C. La A es cuando te falta el factor 8. Parecido sería la expresión parecida a la enfermedad de von Willebrand, ¿cierto? Porque les explicaba que el von Willebrand le lleva al 8. La hemofilia B, en cambio, es que te falta el 9. Y la C es que te falta el 11. Entonces, si es que te falta la reforzamiento en la vía intrínseca, como dijimos que esa es la principal vía que te ayuda a formar grandes cantidades de trombina, vas a tener un coágulo de mala calidad y tendencia a sangrados, ¿sí? Yeah. Entonces, sí, esa es la hemofilia. A ver, entonces, nos ubicamos acá. ¿Todos ven la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos las fases del proceso. Dígame. Le puedo interrumpir, iba a preguntar después de Isaac. Claro, sobre las serinas proteasas, que ¿cómo participa el simógeno en la activación de estas serinas? A ver, el simógeno es la serina proteasa. ¿Ya? El simógeno es la enzima, pero que circula en su forma inactiva. Entonces, el simógeno es como que dijeras, ¿se acuerdan de la apoferritina y la apotransferrina? Sí. Sí. Esa parte de apo es la que nos dice que está sin cargar, ¿no es cierto? Sin cargar hierro. Está como inactiva. Apotransferrina, apoferritina. En general, todas estas proenzimas o las serinproteasas están como simógenos, o sea, en su forma inactiva, siempre. Entonces, cuando se activa,
la cascada, como vieron por la exposición del factor tisular, es que empieza a activarse todo. A las 7. 7. Exacto, al 7. Ajá. Y el 7 luego es la proteasa que activa al 10, ¿no es cierto? Sí. Eso. Y Entonces, las serinproteasas son proenzimas que están como dormidas, inactivas, hasta que hay una herida, hasta que hay una agresión. Entonces, ahí se despiertan esas serinproteasas gracias a la cascada, que ya saben ustedes que empieza con el factor tisular. Entonces, ¿cómo funcionan los simógenos en relación a las serinproteasas? Son lo mismo. Creo que tengo un gráfico en relación a eso, pero bueno, ¿sí está claro Sí, la respuesta? gracias. Sí, Ajá. ya. Sí. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bueno, Eso también que nos diga. decía de la falta de los gránulos alfa en las plaquetas, yo encontré que se llamaba como síndrome de las plaquetas grises. Sí, ajá, está muy bien. Es el síndrome que de lo raro que son, estos no son raros. El síndrome de la plaqueta gris es más raro. ¿Cómo se llama cuando te falta los gránulos delta, en cambio? Yo encontré que... Pool. Ajá, enfermedad de Bien. depósito delta aislada, que también Ajá. podía ser alfa aislado, si en los gránulos alfa. Ajá, exactamente. Enfermedad de depósito. Pero son, ya les digo, enfermedades súper raras son las enfermedades de mal funcionamiento plaquetario. Es más frecuente que tengas un número de plaquetas bajas, o sea, una neutropenia inmune primaria. Es mucho más frecuente que tengas unas enfermedades de estas en las que funcionan mal las plaquetas. Pero de las enfermedades en general de la hemostasia, o sea, por ahí me preguntaron de la hemofilia. De estas enfermedades que ustedes leyeron, ¿cuál creen que sea la más Que todo el mundo tiene cuando nace. Claro, pero esa no es una enfermedad, porque si todo el mundo tiene cuando nace es una condición fisiológica. Y para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido, te ponen vitamina K, la inyectan. Exacto. Entonces, esa no. Otra. La FOM Willebrand. Exacto. Exactamente. La de von Willebrand. La de von Willebrand, para una frecuencia de 1 en 5.000 en adelante. Bueno, depende de la población. Pero bueno, fíjense que la hemofilia A tiene una frecuencia de 1 en 10.000. La hemofilia B, 1 en 40.000. Pero fíjense, la trombastemia de Glassman es 1 en 100.000. Pero fíjense que la enfermedad de von Willebrand es 1% de la población. Uno de cada... Ups. Bastante frecuente. Bueno. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Ya, buenas. Entonces, ahora sí. A ver, en las fases del proceso hemostático hemos puesto check a la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Para que se dé la hemostasia secundaria ya vimos que hay requisitos que cumplir para que se forme el coágulo rojo. Cuando ya se ha formado el coágulo rojo de manera consistente, ya es excesiva la cantidad de trombina, ya la trombina se va a un mecanismo de retroalimentación negativa que yo les explicaba, que estaba por acá. Esa retroalimentación negativa más bien está en el cuadrito que les puse acá, donde la trombina se pasa al lado de los anticoagulantes. Siempre fue un procoagulante y es el procoagulante más potente, si se quiere, porque a partir de la trombina ya se genera la fibrina y además vieron que hay muchas reacciones de retroalimentación positiva, ¿no es cierto? Vimos que activa al 8, activa al 11, activa al 5, activa al 13 y activa la plaqueta, le vamos a dar. Pero ya cuando está muy... se ha formado en exceso, ya tenemos un coágulo consistente y se detuvo el sangrado,
La trombina se pasa a formar parte de este complejo de activación de la proteína C, donde la trombina es la proteasa, el cofactor es la trombomodulina y entonces va a pasar a activar a la proteína C. Pero ese solo es uno de los mecanismos de control. Los mecanismos de control son varios que ustedes deben haber leído ya. Bueno, ese es el resumen de la vía extrínseca. Entonces, los mecanismos de control, ¿para qué te sirven? Para poner fin a la formación del coágulo y que no se convierta en un proceso infinito. Existen factores, entonces, que se consideran anticoagulantes fisiológicos o inhibidores de los cofactores activados. Entonces, este cuadrito, pues nos tenemos que aprender cuáles son anticoagulantes fisiológicos, cuáles son inhibidores de los cofactores activados. Y antes de olvidarme de contarles, no estoy grabando, debía grabar. Déjenme poner. ¿Se puede poner en este punto grabar o ya no? Chicos. Sí se puede. Sí se puede. ¿Dónde pongo? ¿Dónde le salió grabar? Sí, ahí. Ahí me salió, ya me salió. Espérense. 3 puntitos, profe, ahí grabar. Ya, espérense. Ahí. Ya. Ahí. Ya, buenas. Sí, porque como nos están pidiendo las evidencias del trabajo. A ver, entonces, les decía, antes de pasar antes de pasar a los mecanismos reguladores, es importante que clasifiquemos a los factores de la coagulación. Entonces, ya me preguntaban ustedes que los simógenos, cómo actúan y así. Los simógenos, que son también llamados serimproteasas, son estos de aquí. Entonces, acordarse que el factor 2, el factor en orden sería 2, 7, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y la precalicreína son simógenos y actúan como serimproteasas. Como cofactores son estos de aquí. Todo esto ustedes saben que está en el libro. Cofactores son estos. Tenemos proteínas de control, que ahorita vamos a pasar a eso, a las proteínas de control que están aquí, el cofactor de la heparina, proteína C, la antitrombina, el inhibidor de la vía del factor tisular, la alfa-1 antitripsina, el ZPI, la alfa-2 macroglobulina. Y aquí me falta, que siempre típico es pregunta de examen, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? No sé si revisaron. ¿Revisaron, Cricri? No. El 5. No. El 2, el 7, el 9 y el 10. Eso, el 2, el 7, el 9 y el 10. Y acuérdense que también las proteínas reguladoras son dependientes de vitamina K, la proteína C, la proteína S y la proteína Z. ¿Sí? Entonces eso igual está en su libro, me parece que incluso en un cuadrito, cuáles son los factores dependientes de vitamina K y cuáles son estas proteínas reguladoras dependientes de vitamina K. Ya, entonces de eso acuérdense, por favor, ¿dónde estaba? Ya. A ver, sigamos. Y ya, ahí están. Entonces los complejos que te sirven para parar la formación del coágulo está el inhibidor de la vía del factor tisular, lo que es la antitrombina, en este caso puesto después la proteína C y S y el ZPI. Entonces, no sé si soy yo, pero no se ve no, nada. no se ve nada, no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo, pero ¿por qué no me dices? A ver, ¿qué será? Sí que Gil, ya pongo. A ver, pantalla, comenzar. Ahora sí. Ya ahí sí ven, ¿verdad? Sí, Doc. Sí, ya buenas. Entonces les decía que los mecanismos reguladores que tenemos son el TFPI, el inhibidor de la vía del factor tisular, que no sé si aquí está más lindo, bueno, inhibidor de la vía del factor tisular, la antitrombina, la proteína C y S y el ZPI. Entonces aquí lo mismo, solo que con un cuadrito de su libro, TFPI, en donde actúa, que ya les voy a decir,
Luego estaría la proteína C y S, que en esta parte no está en otro grafiquito, está el ZPI. Sí está la proteína C activada, aquí y acá. Pero ¿en qué parte será mejor explicarles? Bueno, aquí mismo. El inhibidor de la vía del factor tisular, entonces, lo que hace es... quería ver qué hora son. Inhibe al factor 10 directamente, creo que eso sí está aquí. Sí, desde aquí está. El inhibidor de la vía del factor tisular inhibe al factor 10 activado. Entonces podríamos decir que inhibe a la vía común, ¿verdad? Porque inhibe al factor 10 activado. Y también le inhibe al complejo tenaza de la vía extrínseca. ¿Cuál era el complejo tenaza de la vía extrínseca? ¿Cuál era? El factor tisular y el factor tisular. Factor tisular y el factor 7 activados son inhibidos para activar al 10. Entonces el TFPI tiene dos acciones. Inhibe directamente al 10, pero también inhibe a la activación del 10 cuando ya el factor tisular está unido con el 7 activado para activarle al 10. Entonces, de los mecanismos reguladores, el primero que tenemos y que se supone que es el más potente es el inhibidor de la vía del factor tisular, que es un inhibidor en sí de la vía extrínseca. Pero, como vemos, también actúa directamente en la vía común, inhibiendo al 10 activado. Entonces, el inhibidor de la vía del factor tisular es el culpable de que no se puedan producir grandes cantidades de trombina a partir de la vía extrínseca. Entonces, repitan en sus mentes. El inhibidor de la vía del factor tisular es el culpable de que por el lado de la vía extrínseca solamente puedas iniciar la formación de trombina porque no existe una inhibición comparable tan potente como la del TFPI en el lado intrínseco. Entonces, en el lado intrínseco hay regulación, pero solo en este lado hay una regulación tan potente que hace que por el lado de la vía extrínseca solamente se puedan producir poca cantidad de trombina, pocas moléculas de trombina. Bueno, entonces el TFPI es el regulador de la vía extrínseca porque inhibe la activación del 10 activado al inhibir el complejo tenaza, pero también le inhibe directamente al factor 10. ¿Ya? Entonces ese es el primer mecanismo de regulación. El segundo mecanismo de regulación en el orden que está en su libro es el de la proteína C. Como les expliqué hace un ratito, la proteína C es activado por la trombina. La trombina es el activador o la proteasa de este complejo de activación de la proteína C. El cofactor es la trombomodulina. Y la proteína C, cuando está activada, lo que va a hacer es inhibirles a estos dos cofactores, que son el factor 5 activado y el factor 8 activado. ¿Qué les hace? Les inactiva. Entonces, ¿quién me dice qué vías estoy bloqueando con la proteína C activada? La vía común y la vía intrínseca. Intrínseca común. Exacto. La vía intrínseca, porque este es el cofactor, y la vía común, porque este es el cofactor de la activación de la protrombina, ¿verdad? Entonces, la proteína C activada, hay que tomar en cuenta que actúa con un cofactor. Para poder cumplir con su función de regulador, actúa con la proteína S. La proteína S, a su vez, tiene como dos identidades. Una que es la proteína S libre y otra que es la proteína S ligada. La que actúa en la coagulación es la proteína S libre, que es un porcentaje del total de la proteína S, un 40%. Para que cumpla de manera más efectiva la acción, la proteína C se junta con la proteína S para inactivar al factor 5 activado y al factor 8 activado. Ya, es facilito. Luego, en el orden que está en el libro, viene la antitrombina. La antitrombina. Entonces, la antitrombina, pues como su nombre le indica, va a inhibir a la trombina, pero no solo eso, porque de una manera más global lo que diríamos como acción de la antitrombina
es que inhibe a las serinproteasas. Inhibe a las serinproteasas excepto al factor 7. Porque si inhibiera el 7, estaríamos también bloqueando la vía extrínseca que ya tiene su propio regulador, que es el TFPI. Entonces la antitrombina, además de inhibir al factor 2, que es la trombina, inhibe al factor 9, inhibe al factor 10, inhibe al factor 11, inhibe al factor, no está aquí porque ya sabemos que no es tan importante en coagulación, pero es la precalicreína, y también el factor 12, que son, ¿se acuerdan? Factores de contacto. Entonces los factores de contacto, recordemos que no son importantes en la coagulación in vivo, o sea que no te van a hacer que presentes hemorragias si es que están ausentes, pero hay que acordarnos que también son simógenos. La precalicreína, el factor 12 son entonces bloqueados por la antitrombina. Entonces, la antitrombina bloquea. Diga. La plasmina es bloqueada. Exacto, también la plasmina. ¿Saben qué les dije mal y por qué está mal el gráfico del libro? Está mal esto. En los simógenos, el factor 13 no es simógeno. Aquí no debería estar en el grafiquito el factor 13, sino 12. O sea, se les fue un palito. En los simógenos está bien el resto, pero no es el 13, sino el 12, ¿ya? Ah, no, yo estoy mal. Acá está el 12. El 13 puede actuar como simógeno. Ya, no me hagan caso. Pero en lo que son los mecanismos reguladores, la antitrombina te va a bloquear que es el 2, al 9, al 10, al 11, al 12, a la precalicreína y, como dice Carolina, el factor que se llama plasmina. ¿Ya? Entonces, mecanismos reguladores, ya dijimos, TFPI, vía extrínseca, proteína C, cofactores que afectan a la vía común y a la vía intrínseca, el 5 activado y el 8 activado, la antitrombina que actúa bloqueando a las serinproteasas. Esto ya, bueno, esto es algo que no creo que sea importante. Y ya, esos son los mecanismos de regulación. En este punto quisiera que me dijeran, por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría si es que yo tengo, la respuesta va a ser en términos de hemostasia versus trombosis, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una deficiencia del TFPI? Una trombosis. Exacto, una trombosis. Entonces, ¿quién contestó? Yo, Gabriela. Explícanos, Gabriela, ¿por qué dijiste una trombosis? Porque el factor inhibe al factor tisular y eso también implica inhibir a la vía extrínseca y al factor 10 activado. Ya, entonces, ¿por qué? O podrías decir, el factor tisular es un procoagulante, ¿no es cierto? Entonces, él lo que te produce es el coágulo, te favorece la formación del coágulo. Si es que yo tengo un inhibidor de la formación del coágulo, lo que voy a estar haciendo es tendiendo a la hemorragia. Pero si es que tengo deficiencia del inhibidor del factor tisular, a lo que tiendo es a trombosis. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, ¿quién me dice qué pasaría si yo tengo deficiencia del factor 12? Se afectaría la vía intrínseca. Igual sería una trombosis. Hemorragia. Y a ver, ¿quién dijo trombosis? Gabriela. Cuéntanos por qué. Porque igual, como dijo, o sea, que afecta bueno, la antitrombina igual dijo que inhibía el factor 12. Entonces, genera que se genere menos trombina y al mismo
No te hagas bolas, porque, a ver, los factores cuando van a estar disminuidos, si es que como todos son procoagulantes los factores, lo que vas a tener es hemorragia, si tienes disminución de factores. Pero recuerden que los factores de contacto, yo les he manifestado que no son importantes en vivo, y que si una persona tiene deficiencia de los factores de contacto, no va a tener hemorragia. Entonces era pregunta con trampa, pero para que se den cuenta que los factores de contacto no implican gran importancia en lo que es el control de la hemostasia, sino que son más bien parte de la cascada de la inflamación. Entonces, si es que tienes deficiencia del factor 12, lo lógico sería que tengas tendencia a la hemorragia, pero realmente no hay eso, pero sí se van a alterar las pruebas de coagulación. De las pruebas de coagulación, ¿quieren exponer ahorita? Bueno. ¿Cuánto se van a demorar, chicos? Son 4 personas, profe, entonces no sé cómo esté el primer grupo. Ya, sí les dije cortito, ¿no es cierto? Veamos, Caro, a ver, empiecen, yo dejo de compartir, ya dejé de compartir, ¿no es cierto? Ya, entonces pueden ustedes compartir. A ver si es que lo podemos hacer rapidito. Gaby, compártele toda la pantalla. ¿Saben qué? Ya son 5 para las 4. Ya, acabemos con esta parte de fibrinolisis y veamos cuándo podrían que nos reunamos otra vez para hablar exámenes del laboratorio, niños. Bueno, ya nos ponemos de acuerdo, Caro, ya. Porque creo que no alcanzamos a exponer. Ya, entonces acabemos con fibrinólisis. Ya una vez que el coágulo se formó y que la hemorragia se controló, hay estos mecanismos de regulación que hacen que se deje de formar el coágulo. Y profe, otra vez me está compartiendo la pantalla. Ah, cierto, gracias. A ver. Pantalla. Ya, entonces les decía, ya se formó el coágulo, ya se detuvo la hemorragia, ya los mecanismos de control de formación del coágulo detuvieron la formación del coágulo, pero me falta uno de los mecanismos de control, que es el ZPI, que me estoy olvidando. El ZPI lo que hace es, le he dibujado por acá, bueno, le frena al factor 10, sí, creo que le queda mal, pero es acá. El ZPI es uno de los mecanismos de regulación que va a frenar la formación o la activación del factor 10. Y también actúa con la proteína Z, tiene como cofactor el ZPI a la proteína Z. Entonces, el ZPI con la proteína Z son muy potentes para inhibir la activación del 10 activado. Y además, la proteína Z solita puede inhibirle al factor 11. Por eso le he puesto acá abajo. La proteína Z sola le puede inhibir al factor 11. ¿Ya? Entonces, ZPI que le inhibe al 10, teniendo como cofactor a la proteína Z. Pero además, la proteína Z solita le puede inhibir al factor 11. ¿Ya? Entonces, ahí sí están completos los mecanismos de regulación importantes. Luego tenemos, como decíamos, que ya acabar el coágulo, romper el coágulo. Para todo esto existen mecanismos reguladores, pero así como que molecularmente a la persona que me preguntó qué es lo que le dice a nuestro organismo que ya debe romper el coágulo, básicamente es que ya haya frenado la hemorragia y que hayan pasado varias horas de la formación del coágulo. Entonces, si ya pasaron varias horas de la formación del coágulo, lo que tiene que pasar es que se vuelva a circular por el sitio de la lesión nuevamente la sangre. Entonces, para restaurar la patencia del vaso, lo que hay que hacer es removerle el coágulo. Cuando ya se va a remover el coágulo, que ya les digo que tiene que ser horas después de que se haya formado, quien va a romper a la fibrina, porque la idea sería romper a la fibrina, ¿quién es? La plasmina.
La plasmina. La plasmina. La plasmina. La plasmina, ¿cómo hace para activarse? Porque la plasmina también es un simógeno, es decir, anda como plasminógeno, ¿verdad? Y Por el activarse activador el plasminógeno. Activador de plasminógeno tisular. Exacto. Ya. El activador del plasminógeno tisular le activa la plasmina y hace que pase de ser plasminógeno a ser una molécula activa que va a romperle a la fibrina. Si le rompe a la fibrina, si es que en este complejo tuviéramos que determinar partes como habíamos hecho en los complejos procoagulantes, ¿se acuerdan que decíamos aquí hay una proteasa, hay un cofactor, hay un sustrato y un producto? Van a ustedes ejercitar su mente haciendo eso con esta reacción, ¿ya? Entonces, tenemos el plasminógeno que gracias al activador del plasminógeno tisular o a la urosinasa se convierte en plasmina. La plasmina, cuando está ligada a la fibrina, lo que hace es degradarle en productos de degradación de la fibrina, ¿no es cierto? X, Y, D y E y el dímero D, ¿ya? Algo que se lleven como mensaje, que se acuerden, porque le gusta preguntar al otro profe, si acaso les toca en el integral, el dímero D incrementa en procesos trombóticos. Entonces, si en una trombosis, o sea, recientemente se forma un coágulo, lo que vas a tener es dímero D incrementado, ¿ya? Ya, en esta parte de la fibrinólisis también existen reguladores como el TAFI, como el PAI-1 y la alfa-2 antiplasmina. Entonces, la plasmina cuando está unida a la fibrina, lo que hace es, está bien, porque es romperle a la fibrina para que ya se restaure la circulación en el vaso, pero la plasmina cuando está libre es muy riesgosa y es peligrosa porque lo que hace es clivar o romper, degradar a los factores de coagulación como son el fibrinógeno, el factor 8, el 5. Entonces la plasmina ligada a la fibrina es buena, pero la plasmina libre es mala, ¿sí? Y tiene esas acciones que yo les digo que van a tender hacia la hemorragia. Por lo tanto, cuando la plasmina está libre, lo que hay que hacer es regularle con la alfa-2 antiplasmina. La alfa-2 antiplasmina se une a la plasmina libre y le regula y es como que le encarcela y no le deja que haga estos efectos de degradar al fibrinógeno, al factor 5, al 8. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos el PAI-1, que es el inhibidor del activador del plasminógeno 1, y que lo que va a hacer es tenerle igual encarceladito al activador del plasminógeno tisular, porque el activador del plasminógeno tisular solamente tiene que ser liberado cuando ya el coágulo se formó y han pasado varias horas de la formación del coágulo. Entonces, si el PAI-1 no funciona bien, el TPA va a hacer que la fibrina se degrade o el fibrinógeno se degrade, activando el plasminógeno de manera inadecuada. Entonces el PAI-1 también es importante por eso. Y acá tenemos un inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. Fíjense que esa trombina está involucrada en todo, desde la parte de hemostasia primaria, hemostasia secundaria y ahora fibrinólisis, y también en la parte de regulación. Entonces, este inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina también lo que hace es regular a la plasmina ligada para que cumpla su efecto cuando debe hacerlo. Inhibe la fibrinólisis para que no se dé de manera inadecuada. Entonces, les decía que vamos a tener que planificar otra clase, nos vamos a poner de acuerdo con Caro, porque hay algunos ejercicios que tenemos que hacer para la otra clase. Repasen bien esto de factores dependientes de vitamina K, cuáles son serinproteasas, cuáles son simógenos, y hagan ejercicios mentales de qué pasaría si es que tengo deficiencia de PAI-1, hemorragia o trombosis. ¿Qué pasaría si es que tengo deficiencia de TPA, hemorragia o trombosis? ¿Qué pasaría si es que tengo deficiencia de proteína C, hemorragia o trombosis? Sí, eso vamos a practicar y todos van a leer
lo que son pruebas del laboratorio de hemostasia para que también la exposición de los chicos sea más provechosa. De esta parte ya no les puedo contestar preguntas porque ahorita tengo clases con el otro grupo, pero en todo caso si se queda algo pendiente, por favor anoten porque sí nos falta todavía tener una reunión. Un tema que nos falta, que son 2 hojitas de Bolaños, son grupos sanguíneos, chicos. Para que por favor revisen, les voy a hacer también un video chiquito de eso. Y para hacer la última clase ya de preguntas en relación a esta última parte, a lo que les dije de qué pasa hemorragia versus trombosis cuando aumenta o disminuye uno de los factores o de los anticoagulantes. ¿Y qué más? Y esto de grupos sanguíneos también que vamos les voy a grabar un video chiquito y lean por favor de Bolaños, son unas 2 hojas. ¿Listo? Ya, profe, gracias. Ya, Doc, gracias. Ya, chicos, entonces estamos en